Yo acabo de ver la presentación que hizo el señor Delgin, donde les hablaba sobre, por ejemplo, la eficiencia del COP de los distintos refrigerantes que se usan y los objetivos que se buscan en bajar el consumo de electricidad, por un lado, en reducir las emisiones de calor que puedan significar, por ejemplo, incremento en la temperatura ambiente en el clima, el famoso cambio climático. El CO2 es una de las herramientas que se disponen para hacer esa función. ¿Por qué? Una pregunta. Yo me imagino que en el caso de Perú, ustedes tienen, por ejemplo, fábricas que producen cerveza. Me imagino. Me imagino que tienen fábricas que producen pisco y algunos otros derivados alcohólicos que les puede gustar o no, pero que pueden estar ahí, ¿correcto? ¿Saben cuál es el otro producto que esas empresas hacen? CO2 es uno de los subproductos del hecho de producir cerveza o licores. Por lo tanto, a diferencia de otros refrigerantes que ustedes necesitan importar, el CO2 lo tienen usualmente disponible a partir de esa fábrica. De hecho, las fábricas de cerveza venden el CO2 comercialmente a través de otras empresas que le ponen cualquier nombre de fantasía, y entonces ellos lo que hacen es, ¿cómo se llama?, comercializar el subproducto que en ese momento están produciendo. Al igual que las levaduras. Las levaduras son el otro gran producto que se genera en la producción de ese tipo de elementos. Por supuesto que ese CO2 hay que tratarlo desde el punto de vista de secarlo porque va a contener humedad, hay que quitarle las impurezas, hay que pasarlo al igual que ustedes hacen con un filtro secador convencional. El CO2 pasa para su utilización por un filtro secador en el sistema. Como les decía, ¿por qué presentamos el tema? Básicamente por eso. Los sistemas de CO2 son cada vez más populares, cada vez más cercanos a ustedes. Hay unidades de condensación para trabajar en media o baja temperatura en la actualidad, para trabajar en temperaturas de evaporación de 4 grados o de menos 30 grados, de 5 HP, de 3 HP, las mismas que antes conseguían con 404, con 134 y con cualquier otro refrigerante. Hoy es factible obtenerlas con un refrigerante como el CO2. ¿Ok? Esa es la razón por la cual les traigo aquí algunos ejemplos. Lo que van a ver aquí son ejemplos de aplicaciones de sistemas ya que están trabajando desde hace mucho tiempo, o desde hace 8 años, el más distante, a sistemas que tienen algunos de ellos, el último de ellos creo que tiene algunos meses trabajando, pero son sistemas que tienen ya una probada trabajo en el campo. Vamos a presentar el primero de ellos, que tiene que ver con la instalación que ustedes van a poder ver más tarde en Perú. Yo sé que este plano es muy complejo y no lo van a entender ni pretendo explicarse. Le estoy mostrando un sistema de CO2 que tiene un primer sistema que trabaja con amoníaco. El evaporador del sistema de amoníaco es el condensador del sistema de CO2. Es lo que se llama un sistema en cascada. ¿Ok? Este sistema en cascada, el que están viendo, tiene 8 años trabajando y no ha tenido ningún problema. Este sistema apenas tiene 320 kilowatts de potencia y trabaja a menos 30 grados bajo cero. ¿Ok? Aproximadamente en toneladas de refrigeración, 100 toneladas. Para alguien que quiera tener una referencia, estamos hablando de 100 toneladas. El sistema que van a instalar y que va a empezar a trabajar la próxima semana en Perú
y que ya está en pruebas, tiene una capacidad de casi 3 veces lo que está instalado allí. Su potencia frigorífica es de 885 kilowatts y trabaja a la temperatura de menos 45 grados bajo cero. ¿Ok? ¿Cuál es el motivo de hacer un sistema tan complejo como este? Simple. Es el que menor energía consume en esas condiciones de operación y el costo de instalación y operación de él es un 15% más bajo que un sistema convencional de amoníaco o que cualquier otro sistema de refrigeración. Adelante. Yo te voy a pedir un gran favor. Primero, trata de hablar con voz de mujer casada. Y segundo, hazme la pregunta como para mono chiquito porque yo soy bruto. Así que pregúntamelo de la forma más que puedas. ¿Ok? Listo. Nos pusimos de acuerdo, ¿ya? Sí, lo que digo es el tema de los accesorios precios a costo del tema de instalación de dispositivos de amoníaco. Hay mayor costo. Te lo puedo decir gráficamente. La instalación que se hizo y que arranca la próxima semana, el costo del sistema de amoníaco son aproximadamente $235.575.25, más caro que el sistema de CO2. ¿Ya? Y consume aproximadamente por año 3.276.890 kilowatts por año. El otro consume 12% menor. Cuando te menciono las cifras, es por una razón. La única forma de que la gente acepte un sistema de refrigeración, como antes lo vieron con el anterior expositor, es que el sistema sea eficiente desde el punto de vista de la producción de frío, pero que también sea económico desde el punto de vista dinero, porque que yo sepa, a nadie nos sobra la plata, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que se trata. Cuando se diseña un sistema de CO2, tiene esas características. Entrar en la complejidad, que si el compresor, y que el motor, etcétera, etcétera, y mostrar ese diagrama no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es decirle, ustedes lo tienen trabajando la próxima semana. Eso sí tiene sentido. ¿Ok? Por otro lado, los especialistas en CO2, ¿cuántos son? ¿Serán 2, 4, 5? Son muy pocos, ¿cierto? Entonces, entiendan que eso también es una oportunidad desde el punto de vista profesional y laboral. Porque en la medida que saben, que conocen que hay CO2 de por medio, es en la medida que su trabajo, su salario, sus ingresos mejoran. ¿Cuántos especialistas conoces tú de CO2 en el país? Te respondo, ninguno. ¿Ok? Y sin embargo, tienen un sistema de 885 kilowatts en ese momento. ¿Correcto? Esa es la característica central. Hay unos ejemplos que son muy gráficos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una tubería en un sistema de amoníaco industrial de 8 pulgadas de diámetro en la succión, el diámetro de la tubería en un sistema de CO2 es 4 veces menor. Entonces empecemos a contar. 8, 6 pulgadas, 5 pulgadas, 4 pulgadas, 3 pulgadas y media. Esa es la otra diferencia. Es un refrigerante mucho más denso. ¿Ok? ¿Cuál es la gran dificultad del CO2 y las cosas que a uno le temen? Las presiones. Las presiones. La presión en el sistema transcrítico está en el orden de las 1.200 libras. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha trabajado con un montacarga? ¿A qué presión trabaja el montacarga? 3.500 o 5.000 libras. Y sin embargo se sientan sin ningún problema sobre el asiento de ese equipo a 3.500 o 5.000 libras, ¿cierto? ¿Ok? La otra cuestión es qué tipo de materiales usamos. Los materiales que usamos son cobre tipo K,
cobre tipo K65 para soportar presiones de hasta 150 bar, 1200 libras o algo así, o 1500 libras, dependiendo de cuál sea la aplicación. En sistemas de CO2 siempre hablamos de dos condiciones: cuando trabaja en forma subcrítica y cuando trabaja en forma transcrítica. Lo que acaban de ver con el GIN son todos sistemas subcríticos. Todos están por debajo del punto de temperatura máxima que el sistema pueda tener de refrigerante. Todos. El CO2 trabaja por encima de esa condición cuando el clima, temperatura ambiente, es muy elevada. Y en esa condición entonces tenemos un refrigerante distinto que trabaja por encima del domo que nos mostraron en la sección pasada. Y eso es lo que hay que entender en CO2. Pero eso depende fundamentalmente del clima. Entonces, a diferencia de otros sistemas, lo primero que nos preocupa en el caso del CO2 es entender el clima. Y ya no entendemos el clima como Lima en términos generales, no. Queremos la dirección, el domicilio, el número de habitación, el número de teléfono de aquel señor que va a usar CO2. Lo ubicamos en el mapa con Google, nos dice cuáles son la latitud y la longitud y determinamos el clima de esa específica locación de los últimos 20 años. 20 años. Entonces, una vez que entendemos el clima, es cuando procedemos a tomar nuestra decisión. ¿Qué condensador vamos a usar? ¿Un condensador por aire? ¿Un condensador de tipo evaporativo? ¿Un condensador adiabático? Y es el condensador y ese equipo que nos permite trabajar en una condición subcrítica si conocemos bien el clima. Y eso, trabajar subcrítico, significa que el diagrama presión-entalpía que les presentaron antes es el mismo para el CO2. Es exactamente el mismo. Ustedes normalmente trabajan con refrigerantes como el R134, 404, 507, etc. ¿Cierto? Y hacen vacío, hacen cargas y trabajan en ese sistema sin mayor inconveniente. ¿Y cómo se maneja entonces el CO2 bajo esas condiciones? Exactamente igual. Exactamente igual. Solo que tienes una limitante. Supongamos que tienen un sistema convencional con un refrigerante, como el 134, y quieren hacer vacío. Botar el refrigerante, lisa y llanamente. Lo que hacen, ponen su juego de manómetro en la válvula respectiva, abren la válvula y simplemente dejan que la manguera bote todo ese refrigerante. Normal, ¿correcto? Con CO2 no se puede hacer eso. CO2 tenemos que purgar y llegar hasta 100 libras. Cerrar, esperar que se caliente y seguir purgando hasta 100 libras. ¿Por qué no podemos hacerlo con la llave abierta? Simple. Se transforma en hielo seco dentro del tubo. Y ya no sale. Entonces la técnica es cerrar, esperar 5 minutos, volver a abrir, volver a purgar hasta cuando ya el manómetro nos diga que no tenemos presión allí. O sea, nada que no podamos hacer con las herramientas convencionales que hoy tienen ustedes. Nada. Es mucho más fácil pasar de la experiencia de haber trabajado con 134, 404 a gente que viene del amoníaco hacia el CO2. Porque los procedimientos para cargar, para hacer vacío y similares son iguales. Son los mismos. No tiene mayor complejidad en eso. Para soldar, soldamos en cobre y lo hacemos con soldadura de plata del 35%. Esa es la diferencia. Entonces, lo que están viendo aquí es una instalación probada con una operación de 8 años que en la parte de alta temperatura trabaja con amoníaco y en la parte de baja temperatura trabaja con CO2. ¿Ok?
La pregunta sería, ¿y cuántos compresores han cambiado en 8 años? Típica problema del 134, 404, etcétera, ¿cierto? Aquí estamos entre bomberos y no nos vamos a pisar la manguera, ¿correcto? ¿Estamos? Por lo tanto, no nos vamos a caer a cuento. Y en este caso, no se ha cambiado ningún compresor. No se ha hecho overhaul en ningún compresor. Y la única causa que tenemos que estar siempre presente con el CO2 es una. Es extremadamente miscible con el aceite, con cualquier aceite, sea PAO, sea POE, sea mineral, es extremadamente miscible. Y como es extremadamente miscible, tenemos que tomar las precauciones para hacer que no sea tan miscible para que lubrique correctamente al compresor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando ustedes hacen un sobrecalentamiento en una válvula de expansión y lo ajustan, normalmente lo ajustan en 5 o 6 grados en el sobrecalentamiento de la válvula de expansión. En CO2 hacemos exactamente lo mismo, pero la línea de succión de baja temperatura la ponemos en contacto con la línea de líquido que alimenta ese evaporador. Subenfriamos el líquido y calentamos la succión. ¿Por qué lo hacemos? Eso es lo mismo que hace el refrigerador de su casa. Todos habrán observado que en el refrigerador de su casa hay una tubería principal y hay una tubería capilar soldada a ese tubo. El sistema está haciendo exactamente lo mismo. Está de un lado calentando la succión y del otro lado enfriando el líquido. Eso hace que el sistema sea más eficiente. Aquí no lo hacemos por eso. Lo hacemos por la simple razón que necesitamos calentar el aceite antes que llegue al compresor para separar el aceite, en el aceite, el CO2 que tiene contenido porque es muy miscible. ¿Ok? Y esa es la otra diferencia importante. Necesitamos un sobrecalentamiento importante en la succión para separar del aceite el CO2 que tiene diluido. Debo decirle que cualquier pregunta que quieren hacer me interrumpen cuando ustedes quieran, ¿ok? Por favor, no tengan ningún prejuicio al respecto. Entonces, esta instalación, como les explicaba anteriormente, es una instalación que tiene esa antigüedad. Esta es otra instalación. 4 años de operación. Es una instalación en Nicaragua. Temperatura ambiente en Nicaragua, 35 grados a la sombra. Temperatura más baja en Nicaragua en esa locación, 28 grados. ¿Ok? Es un centro de distribución que está tratando de ser adquirido hoy por la gente de Walmart. Es muy eficiente. La diferencia en este sistema es que ya es un sistema mejorado con respecto al anterior. ¿En qué mejora? Solo un refrigerante, CO2, no hay amoníaco. A partir de esto ya no hay un segundo refrigerante. Es CO2 trabajando en doble etapa exclusivamente y en un sistema transcrítico. ¿Ok? ¿Cómo pueden mejorar ustedes la eficiencia de un sistema con R134 o 404? El profesor que estaba aquí antes les dijo con toda claridad, subenfríen el líquido para aumentar la eficiencia, ¿correcto? Se los dijo. Bueno, en CO2 hacen exactamente lo mismo. Entonces, con un sistema de intercambiador de calor de placas, ustedes pueden llegar a tener un subenfriamiento de unos 20 a 30 grados. Entonces, un sistema como este, en esa localidad, Las Condes, León, Nicaragua, trabajando hace 4 años, la reducción de energía en esa instalación es del 22% respecto a los refrigerantes convencionales como el
22, 404, 507 y similares. Consecuentemente, su eficiencia es muchísimo, pero muchísimo más alta. Por eso aquí lo que venimos a hablar son de experiencias reales. Y las experiencias reales tenemos que demostrarlas. ¿Cómo la demostramos? En estos casos, lo que nosotros hacemos es, por favor, adelante. Lo que hacemos es tener un sistema de control a distancia. Es decir, podemos acceder en tiempo real a ver todos los parámetros de funcionamiento del sistema. Podemos, por lo tanto, saber cuáles son las presiones de succión, cuánta energía está consumiendo, ¿ok? ¿Cuál es la temperatura de descarga del compresor? ¿Cuál es la temperatura de succión del compresor? Y tener una data completa de todo lo que está ocurriendo. Y de esa forma tenemos un control más preciso de nuestra instalación y de lo que estamos haciendo. El sistema está diseñado de acuerdo a esas condiciones. Ahí pueden ver las capacidades, pueden ver los compresores. Este es nuestro compresor de baja. La descarga de nuestro compresor de baja la asume el compresor de alta temperatura, va a un condensador, va de luego a un recibidor de líquido y con el recibidor de líquido subenfriamos parte de ese líquido y entonces lo llevamos a nuestro sistema. No es nada complejo. En este par de días que he estado aquí en Lima, he visto sistemas más complejos que este. ¿Ok? Estuve en una planta ayer, me bajé del avión tipo 12:30 del día y a las 3 de la tarde estaba en una planta que produce hamburguesas, algo como Obregon Foods o similar. ¿Perdón? No le entendí. Oregon Foods, discúlpame, no me aprendí el nombre. ¿Ok? El sistema de ellos es más complejo que eso. Muchísimo más complejo que eso. ¿Ok? Este sistema comparado con ese es mucho más simple. Si lo hubiesen hecho con un sistema como este, la energía hubiese consumido un 8% menos. Y desde el punto de la eficiencia sería cerca del 18% mayor. Y el costo de la instalación sería en el orden del 22% menor. Así es el impacto del CO2. Por eso esta presentación lo que busca es tratar de hacerles entender que más tarde o más temprano van a tener que empezar a conocer, a trabajar con CO2 por razones de costo, por razones de eficiencia, por razones de cómo hacemos y consumimos menos energía. ¿Saben cuánto cuesta la energía en Nicaragua? No deben saberlo. 24 centavos de dólar por kilowatt. ¿Saben cuánto les cuesta a ustedes? 7 centavos de dólar por kilowatt. Ahí pagan casi 4 veces más caro la energía que ustedes. Entonces, en una instalación como esta, el ahorro de energía es fundamental. Por eso la selección. Reitero, cualquier consulta pueden hacerla cuando gusten. Lo que están viendo es lo que les decía. Nada, yo saco con contarles cuentos de que si el sistema es bueno o el sistema es malo, si no tienen los resultados desde el punto de vista operacional. Lo que están viendo son los resultados de la operación de esos sistemas. Cada uno de esos picos significa la descongelación del sistema de la respectiva cámara frigorífica. Entonces tenemos un registro de las temperaturas en azul, el registro de las temperaturas de descarga o condensación en color verde y las descongelaciones respectivas de esos sistemas. Y podemos monitorear con el sistema de control todas las condiciones de operación del sistema. Adelante. Adelante. ¿Ok? Entonces, este sistema
Trabaja desde hace 4 años, trabaja perfectamente y reitero, sus temperaturas ambientes están en el orden de 35 grados sobre cero, pegados al lago de Nicaragua. Por supuesto, las temperaturas no es solo una cuestión de temperatura, la humedad también es alta. En este sistema nosotros estamos obteniendo, para que entiendan un poco la humedad, de estos evaporadores logramos obtener hasta 2.5 metros cúbicos de agua por día. La condensación que se produce en la antecámara y en las cámaras de media temperatura. ¿Por qué? Porque mientras más alta es la temperatura, más húmedo es el clima, más agua voy a condensar. ¿Ok? Y por lo tanto, tengo enormes cantidades de agua. Y esa no es la única instalación en Nicaragua que tiene esa condición. Hay varias otras instalaciones que tienen esa condición. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, señores? Continuamos con nuestras experiencias de equipos instalados con CO2. Esta es una instalación muy, pero muy especial. Espero no haberme pasado porque el control como que no me funciona mucho. Ok. Batería o lo que sea. Más fácil a mano. Ok. Esto es un sistema ubicado en Cancún, México. Si ustedes ubican a Cancún, es básicamente un territorio donde ir de vacaciones, temperaturas extremas, climas con temperaturas en el orden de los 35 grados, humedades relativas del orden de los 65%, es un clima para ir a la playa. Entonces, Walmart, que ustedes todos ubican, dijo lo siguiente: si la gente va a la playa, ¿qué cosa consume en la playa? Refresco, cerveza, hielo y otras cosas, ¿verdad? Porque no va a cocinar a la playa. Llevan productos. Eso. Entonces, hizo un formato especial, Walmart, para esa condición de playa que lo llamó One Stop Shop. El almacén para hacer solo una parada antes de ir a la playa. ¿Ok? Pero este almacén lo hizo en forma muy especial. Él pidió que en el mismo sistema se incluyera equipos para bajas temperaturas en el rango de los menos 25 grados Celsius. Pero además necesita enfriar la leche, por lo tanto, hay sistemas que trabajan a 2 grados Celsius y a 4 grados Celsius. Pero la carga más importante de un lugar como ese no es o no son los sistemas de media o de baja, no lo son. La carga más importante aquí es el aire acondicionado. ¿Ok? La carga de aire acondicionado de este sistema es 80 toneladas de refrigeración. Entre el sistema de media y el sistema de baja solo tenemos 30 toneladas de refrigeración. Un solo sistema que hace aire acondicionado, media temperatura y baja temperatura en un solo sistema de refrigeración con CO2. ¿Ok? En un solo sistema de refrigeración con CO2. Supongamos que ustedes tengan un sistema de refrigeración, cualquiera de ellos, con R134 y que tengan aproximadamente unos 50 kilos de refrigerante en esa instalación. Una pregunta obvia sería: ¿y cuántos kilos de refrigerante CO2 tengo en esa instalación? Multipliquen por 0.4. 20 kilos.
¿Ok? La cantidad de refrigerante que emplea es mínima. ¿Ok? Y solo comparable con el propano. En el propano, refrigerante propano R290, que reemplaza el R134 en muchas aplicaciones, la carga es similar a la del CO2. Son las más bajas cargas que se pueden obtener en refrigerante. ¿Cuánto vale el CO2? $2 el kilo. ¿Cuánto vale el 404, el 507? Creo que cuesta como 10 veces más caro, ¿no? Creo. Y creo que también se produce aquí, ¿verdad? El CO2. El CO2 sí. El 134 no. El 404 no. El 507 tampoco. Es decir, cuando usted tiene una fábrica de cerveza, tiene un fabricante de CO2. Cuando usted produce pisco, usted tiene un fabricante de CO2. Por lo tanto, tiene un recurso local para el refrigerante de su instalación. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista climático del CO2 con respecto a el clima? El GWP del CO2 es la referencia, valor 1. ¿Cuál es su impacto sobre la capa de ozono? Valor 0. ¿Cuánto es el impacto del R134? 1350 en GWP. ¿Ok? Entonces estamos hablando de algo que adicionalmente nos ayuda a combatir el cambio climático y trabajamos entonces a favor de la ecología. ¿Ok? Aquí ustedes deberían preguntar dónde está ese lugar. Cancún, México, y se llama Nichupte porque la calle donde está, la avenida donde está ese local, se llama Nichupte. ¿Alguno quiere conocerlo? Cochina envidia porque yo no lo conozco. Yo solo lo conozco a través de mi sistema de información sobre las temperaturas que tengo. Cochina envidia, ¿verdad? Es Cancún. Se supone el paraíso de los lugares para ir de vacaciones, ¿cierto? Consecuentemente, yo sería el lugar que yo quisiera estar. Lamentablemente, yo solo lo veo a través de sus resultados. Este sistema ya tiene 2 años de operación en forma continua. ¿Ok? Ahí están viendo el diagrama desde el punto de vista control. Lo que están viendo ahí es cómo él está configurado. Entonces, tenemos una configuración que lo único importante a detallar aquí serían los intercambiadores de calor que tenemos para recuperar calor. Es decir, cuando sale el gas del compresor de alta, usamos un intercambiador de calor para calentar agua. Esa agua va a los baños para producir que alguien se pueda bañar con una temperatura de agua suficiente sin tener que recurrir a un sistema eléctrico o de gas para calentar agua. ¿Ok? Por otro lado, con el mismo sistema estamos enfriando agua para producir el aire acondicionado, 100 toneladas. ¿Ok? Con el mismo sistema tenemos equipos, mostradoras, cases, como quieran llamarle, para media y baja temperatura. Es el mismo equipo. ¿Ok? Consecuentemente, es un equipo que lo que quería Walmart es que fuera un modelo de diseño para ellos poder aplicarlo en todos aquellos lugares donde tuvieran, por ejemplo, oportunidades desde el punto de vista de alguna instalación cerca del mar que sirviera como referencia, lugares para vacacionar fundamentalmente. Por eso el nombre, One Stop Shop. ¿Ok? ¿Preguntas? Luego,
Aquí lo que nos interesa saber es cuáles son los resultados. Y entonces tenemos la ubicación de dónde está la avenida Nichupte. Sabemos exactamente cuál es la locación. Y si sabemos cuán exactamente es la locación, sabemos cuál es el clima, no de Cancún, sino de ese punto específico en el mapa. Ya no es la cuadra ni es donde vive el vecino, ni 3 cuadras a la izquierda, ni 4 cuadras a la derecha. Es el lugar exacto. ¿Ok? Y cuando sabemos el lugar exacto, entonces podemos ver cómo se va a comportar nuestro sistema desde el punto de vista de su rendimiento. Y el rendimiento lo vemos ahí. Son las curvas que tenemos de ese lado. En uno nos dice cuáles son las tendencias, en otro nos dice cuál es el consumo por aire acondicionado, por el sistema de baja y por el sistema de medio. Con respecto a lo que se había previsto, el sistema tiene un consumo de 20.2% menos del que se proyectó. Y este sistema de información te está diciendo hora por hora cuánto estás consumiendo y cuánto te estás desviando de la meta que te pusiste para la reducción del consumo de energía. Porque solo entonces la gente de Walmart te va a aceptar ese diseño. Si no demuestras eso, simplemente no te lo aceptan. Así es simple. Entonces, por eso es que aquí no estamos hablando de algún supuesto teórico de cómo podríamos hacerlo. No. Estamos hablando de resultados. ¿Ya? Y de cómo las cosas que más tarde o más temprano le van a llegar a ustedes. Lo que tienen que prepararse es para eso, para ese futuro que ya llegó. El CO2 es un refrigerante que yo defino como un anciano que vive su niñez. ¿Por qué razón lo defino así? Simple. Los primeros sistemas de refrigeración en el mundo, el refrigerante era CO2. En 1860, los primeros barcos pesqueros salían con refrigerantes CO2 y compresores de CO2 para producir frío en esos barcos. ¿Hasta cuándo tuvo, digamos, popularidad el CO2? Hasta 1936, cuando se inventaron y se desarrollaron los refrigerantes sintéticos como R12, R22, conocidos para esa época como el Carlene 1, Carlene 2. Carlene por esto de Carrier. El señor Carrier fue el que diseñó, inventó y creó el refrigerante 12, el 22 y similares. ¿Ya? Cuando aparecieron esos refrigerantes, entonces desplazaron al CO2. La razón es simple. La tecnología para la época hacía muy difícil trabajar con presiones de 1.200 libras. Era mucho más fácil trabajar con las 150 libras del R12. Mucho más simple. Y a partir de la aparición de esos refrigerantes, entonces, por supuesto, el CO2 perdió popularidad. ¿Cuándo volvió a su niñez? Cuando la sociedad en su conjunto descubrió que tenía un problema con la capa de ozono y con el calentamiento global y que estaban entonces en problemas con el clima. Y entonces dijeron, ¿qué tenemos que hacer para revertir el daño que ya hicimos? Y revertir el daño significa tratar de disminuir la huella de carbono. Cuando hacen un sistema con CO2, disminuyen la huella de carbono en una proporción de 1 a 3. Cuando producen 500 toneladas de CO2 en 20 años en un sistema convencional, ¿ok? Solo producen 120 o 130 toneladas de CO2 en el mismo periodo. Están reduciendo la huella de carbono. Eso es lo que están haciendo. ¿Ok? Pregunta. ¿El CO2 es el refrigerante único rey de la comarca, el que va a subsistir
y establecerse en todos los sistemas? Respuesta: no hay ningún refrigerante, ninguno, que pueda abarcar todas las condiciones, todas las aplicaciones y todas las especificaciones. No hay. Ni el 134, ni el amoníaco, ni el R290, ninguno. Ninguno de ellos puede abarcar toda la gama de temperaturas, de presiones o de climas. Por lo tanto, siempre tenemos que tratar de utilizar aquel refrigerante que sea el más benigno con respecto a la ecología, el más económico desde el punto de vista de la inversión y el que consuma menor energía. Y en ocasiones será el amoníaco, en ocasiones será el R290 y en ocasiones será el CO2. Para que el CO2 pueda actuar, lo primero a entender siempre es el clima donde estoy ubicado, la aplicación y las temperaturas que requiero. Conocer fundamentalmente el producto a la cual le voy a aplicar frío. Conocerlo, saber de qué producto estoy hablando para que la aplicación sea lo más precisa posible. ¿Preguntas? Adelante, señor. Por favor, fuerte y claro para que yo te pueda escuchar, ¿ok? Aplicación, sí, claro. Usualmente en amoníaco, para trabajar a menos 40 grados necesitas 2 etapas. Si usas 507, es mejor trabajar también con doble etapa, porque si no, no sería eficiente. ¿Ok? En el CO2 también trabajas para esa condición en doble etapa. ¿Ok? Trabajas con la misma condición. Más eficiente que el amoníaco, más eficiente que el 404, 507, etc. Menor costo, sí, también menor costo. Menor consumo de energía, también menor consumo de energía. ¿Ok? Pero eso no hay que decirlo, eso hay que demostrarlo. Y para demostrarlo tienes que comparar necesariamente para saber si es real lo que estás diciendo o no. Entonces significa que cuando diseñas CO2, tienes que al lado diseñar el mismo sistema con 404. Al lado el mismo sistema con amoníaco. Y entonces comparar entre ellos para saber cuál de ellos es el mejor. Quisiera recordarles que yo no vendo equipos. Lo que yo hago es ingeniería. ¿Ok? Yo no vendo equipos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Mostramos el primer caso donde teníamos una función, donde teníamos en primer lugar amoníaco y CO2. El segundo equipo era solo CO2 transcrítico para baja y media temperatura. Este sistema es aire acondicionado, baja temperatura y media temperatura. ¿Hay otra posible evolución en el sistema? Sí. ¿Cuál sería esa evolución del sistema de CO2 y hacerlo aún más eficiente, aún mejor para nosotros? La siguiente condición. Este es un ejemplo real de una instalación para procesar pulpa de aguacate a alta presión. Y como el aguacate es una producción estacional, esa pulpa en algún momento la vamos a congelar. Pero el fruto en algunos momentos tendremos que hacerla almacenar a temperatura de 6, 8 grados, dependiendo de las variedades de aguacate. Estimado señor, ¿cuántas variedades de aguacate conoce usted? 2, 3. Señora, usted que es la que sabe de esto, cuénteme, ¿cuántas variedades conoce?
No sabemos. 66 variedades de aguacate. 66 variedades de aguacate. De las que tienen semilla a las que no tienen semilla. De las Hass a las tradicionales y convencionales. Entonces, entender el producto es fundamental. Y aquí hay que entenderlo. En esta instalación hay que entenderlo. Entonces, como la producción de esto es estacional, estas cámaras trabajan con CO2 a una temperatura de menos 20 grados, cuando ya tienen pasta o pulpa de aguacate congelado, y trabajan a 8 grados cuando no hay sino fruta. O sea, esas cámaras son bitémperas polivalentes en CO2. Lo mismo trabajan a más 8 grados que a menos 20 grados. Y es el siguiente paso de la tecnología. ¿Es esta una instalación hipotética? No, no es una instalación hipotética. El costo de esa instalación es $2.193.528. El costo de esa instalación. El total de potencia instalada allí ronda las 420 toneladas de refrigeración. ¿Ok? La eficiencia de este sistema es una eficiencia equivalente a 5.85. Un sistema convencional con otros refrigerantes la eficiencia sería 2.6, 2.4, 2.7. ¿Entienden? ¿Ok? Por lo tanto, esto es por qué el CO2 será el futuro para ustedes por esas condiciones, por condiciones de costo, por condiciones de eficiencia en la operación y similares. Por eso será más eficiencia. El señor me está mirando con una cara, yo no le creo a este señor nada. Cuénteme, ¿cuál es su duda? Si tienen alguna pregunta es el momento de hacerlo, ¿no? ¿No les parece? Adelante, señor. Claro, por ejemplo, tú tienes ahí, imagínate tu succión. En tu succión llega una línea, ¿cierto? En ese punto colocas una válvula de 3 vías. Gira a la izquierda, gira a la derecha. Cuando gira a la derecha, va por el sistema de baja temperatura. Cuando gira a la izquierda, va por el sistema de media temperatura. Ok, se dirige entonces a los compresores de media o a los compresores de baja en función de la operación que tú hayas decidido tener. Y entonces tienes en la misma cámara temperaturas positivas y negativas. ¿Preguntas? ¿Se dan cuenta lo sofisticado tecnológicamente que es esto y aún así eficiente y económico? Entonces, toda esta presentación es para darles solo un mensaje. Tienen que correr, subirse a ese bus, porque eso es el futuro. Nos guste o no nos guste, esta es una de las opciones que van a tener con mayor frecuencia en el futuro. Los demás están hablando de los equipos, de lo que están haciendo en el presente, etc. Reitero, ustedes están viendo el futuro. ¿Ok? Y el futuro de ustedes comienza la próxima semana, cuando ese equipo de 885 kilowatts, trabajando a menos 45 grados Celsius, cosa que no puede hacer el amoníaco, esté comenzando a producir los primeros productos del agro congelado. No en Estados Unidos, no en Panamá ni en Nicaragua. En Virú, Perú. No tengo idea cómo se llama. No tengo idea, porque ahí hay tantas empresas con tantos nombres que la verdad no sé. ¿Perdón? Ellos producen mango, producen arándanos, producen aguacate y como 2 o 3 frutos más, alcachofas entre ellos y otras cosas. Y entonces el túnel
de congelación trabaja en función de cuál sea la producción de esa época, porque todos esos frutos tienen una época de cosecha, entonces trabajan en función de su cosecha. ¿Perdón? Claro, ok. Sus preguntas. ¿Qué empresa lo está instalando? El proveedor, sé que es brasileño del IQF. El proveedor de los sistemas de refrigeración, sé que es un proveedor japonés. No sé quién instala. Discúlpame, no tengo esa información. Te recuerdo, yo hago ingeniería, no vendo equipo. ¿Preguntas? Y además, como es tan importante la instalación que con toda seguridad ustedes lo van a ver reflejado en la prensa por la importancia que esa aplicación tiene en el entorno tecnológico de Perú. Lo van a ver. Alguien lo va a tener que reportar por la importancia que el tema tiene. ¿Qué le parece, señor, eso? Cuénteme su opinión. Claro que es un avance, sin duda alguna. ¿Cuál es su opinión, señor? Es correcto, esa es la idea. La idea es que usted empiece a entender que van a haber soluciones en refrigeración completamente distintas a las que hasta hoy conoció. Es correcto. Y que si usted se prepara para eso, va a estar en mejor condiciones de, ¿cómo se llama?, al futuro. Y desde el punto de vista esa habilidad de saber manejar ese refrigerante significa un plus desde el punto de vista de los ingresos de ustedes, ¿o no? ¿Ok? ¿Y no se trata de eso también? Entonces, en la medida que nos empezamos a enterar de que existe una tecnología que va a ayudar a todo el mundo, incluido el bolsillo nuestro, mejor es, ¿no? ¿No les parece? Preguntas, señores, antes de seguir. Sus preguntas. Estos son detalles de la instalación. Por ejemplo, aquí ven cómo se conectan las válvulas de expansión, cómo hay que conectarse con el sistema de válvula de 3 vías, el tamaño de las tuberías, de las succiones, etcétera. Los detalles técnicos que no son lo central en esta conversación. Aquí lo central es decirle, existen sistemas de refrigeración eficientes y económicos que ustedes no conocen y que se preocupen de conocer, entonces van a tener mejores resultados y probablemente mejores ingresos. Ese es el mensaje. Ahora sus preguntas porque estamos concluyendo. Señor Amoníaco, ¿cuál es su pregunta? El señor le encanta el amoníaco, lo saluda todos los días. Por favor, con voz de mujer casada, alto y claro, y te recuerdo que yo soy bruto y que necesito que me lo expliques como pa' mono chiquito. Clima, tu estudio de clima, entender dónde estás ubicado. Es muy distinto estar en Piura que estar en Ica o que estar en Lima. Tienes que entender la locación exacta donde está tu planta. Es obligatorio para el caso del CO2 para hacerlo bien. Es fundamental. Por eso el estudio del clima es el inicio para hacer CO2. Sus preguntas. Usted dice, soldado que se reserva sirve para la próxima batalla, ¿verdad? Ahora, entendamos al CO2 y pongámoslo en su justo lugar. Hace 5 años ni siquiera mencionábamos el CO2. Hace 2 años empezó una evolución brutal del CO2. Los últimos meses, en el caso del CO2, han sido dramáticos en crecimiento por una sola razón. Porque nos dijeron que los HFO,
1234, ZFE y todo el abecedario completo después del 1234, ¿ok? Nos iban a librar de los problemas de el cambio climático, el efecto sobre el clima, los aspectos ecológicos. Eso hasta que los alemanes, los daneses y los australianos dijeron, señores, el incremento del 1234 en los sistemas de aire acondicionado de los carros está produciendo un incremento muy importante de uno de los componentes que él tiene y que cae a la tierra cuando llueve. Y cuando llueve, entonces, está contaminando toda el agua de esas centrales. Entonces, señores, el 1234 va a seguir el mismo camino de todos los demás refrigerantes que están prohibidos. ¿Entienden el punto? Esa es parte de la lección en esto. Tenemos que entender muy claramente. ¿Perdón? Ella produce acidez, pero el componente que la produce tiene un nombre tan difícil que soy incapaz de mencionarlo. ¿Ok? Así que me disculpa por eso. ¿Te parece? ¿Ok? Es algo con flúor, etileno, no sé qué cosa, un nombre así, no apto para no químicos. Y yo no soy químico. Estamos concluyendo, señores. Sus últimas preguntas, por favor. Con voz alta, por favor. Esa es una excelente pregunta y tiene que ver con el desarrollo del CO2. Hace 2 años atrás, cuando hacíamos un sistema con CO2, estábamos obligados a colocar una unidad de respaldo en caso que se fuera la electricidad, porque si no, la presión subía tanto que nuestras válvulas de seguridad se abrían y perdíamos el refrigerante. El problema no era perder el refrigerante en términos de costo, sino tener el suficiente refrigerante para volver a cargarlo. ¿Ok? ¿Cómo se soluciona el problema? Los sistemas de CO2 en la actualidad soportan presiones de 90 bar en la presión intermedia y de 120 bar en las tuberías de media. O sea, si se va la electricidad, la presión sube como máximo a 80 libras. Y el sistema está diseñado para soportar 90 en baja. Y esa es la forma de solucionar el inconveniente. ¿Alguna otra consulta? Creo que estamos en el horario, así que por favor, adelante. ¿Perdón? Sí, puede ser cobre K65 o el HPX 140 que soporta 140 bar o el K65 que es una aleación de cobre y hierro que te soporta 120 bar. Se puede usar cobre, es decir, tú puedes usar cobre. Y si no quieres usar cobre, puedes perfectamente usar, por ejemplo, y sale más barato, acero inoxidable. 304 convencional y va a soportar las presiones hasta 120 bar. Nos vienen a buscar, la señora que está allí nos está diciendo, váyanse, ya quiero irme a la casa a dormir. Así que sus últimas preguntas, ¿no? Tus preguntas y terminamos. Ha sido una verdadera hemorragia de placer estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.